Bienvenidos a Neuroeducados, un programa en colaboración entre WIPR 940M y Mar Educados. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante que no es otro que la salud pública. Entonces, para hablar específicamente de este tema y de varios asuntos concernientes a todo lo que rodea la salud pública, nos acompaña hoy Belinda Burgos, salubrista, y también la CEO de Public Health Latam. Bienvenida, Belinda. Gracias, Marta, por la invitación. Belinda, em, desde tu experiencia en lo relacionado a la comunicación científica, ¿por qué la forma en cómo comunicamos la salud importa y por qué los datos de cómo comunicamos la salud es tan importante? Es una pregunta bastante amplia, pero yendo a lo que es medular dentro de la comunicación, los datos en crudo los tienes que ver como evidencia, pero lo que es la comunicación es precisamente ese vehículo hacia la adherencia. ¿Ok? Estamos hablando que el cerebro no procesa datos de forma aislada, sino que procesa significados, narrativas. Cuando esa traducción, ¿verdad?, falla dentro de lo que entendemos, ese interlocutor está recibiendo una falla dentro de lo que está entendiendo y por lo tanto no va a ser bien percibido este balance que existe en ciencia entre el riesgo percibido y la recompensa. Así que en ese sentido, a nivel conductual, que es el poder de la comunicación, en este caso en salud, es inoperante, literalmente. Así que precisamente por eso es dentro de lo que son los datos y la narrativa, también tenemos un rol bien importante de cómo eso llega de una manera simple, pero que también provoca un impacto dentro de quien lo está leyendo. Y por eso la responsabilidad es bien grande en lo que se le llama un medio de nicho, ¿no? ¿Verdad? Que eso es Public Health Latam, una plataforma especializada en salud pública, pero es un medio de nicho. ¿Cuándo tú te diste cuenta o en qué momento de que la comunicación podía ser una herramienta de salud pública y no solamente informativa? Cuando comprendí precisamente estudiando ciencia que, Marta, la información pasiva no te genera ningún cambio conductual. No, no hay manera, ¿verdad?, que yo te haga actuar o modelar o asimilar un hábito saludable con una información pasiva. Eso no existe. Básicamente la comunicación se convierte en herramienta de salud, que parte de tu pregunta, cuando nosotros implementamos lo que se le llama alfabetización estratégica en salud. Vamos a modificar dentro de tu entorno esos determinantes sociales, ¿verdad? Y cuando modificamos esos determinantes sociales, estamos modificando y modelando otras conductas. Entonces, más allá de nosotros crear lo que es un simple boletín o distintas maneras comunes hoy día en que comunicamos, nosotros tenemos que circunscribirnos a una comunicación basada en una intervención salubrista. Tengo una duda que quizás pudieran tener también las personas que nos ven y nos escuchan. Cuando te refieres a comunicación pasiva, ¿a qué específicamente te refieres? Eh, muchas veces nosotros no, con solamente que yo te lo diga, No no es es suficiente. suficiente. Y cuando tú me hablas de salud, tú me estás hablando de una responsabilidad aún mayor. Tú tienes que conocer eso muy bien. Donde nosotros tenemos que no comunicar solamente, sino cerrar brechas. En el caso de nosotros, a nivel de salud pública, ¿verdad?, dentro de lo que es la parte clínica y científica, nosotros tenemos que cerrar una brecha bien importante, y es la brecha entre el laboratorio y el hogar. Y digo laboratorio desde un punto de vista de todas las fases
que ocurren dentro de lo que son tratamientos, pero también dentro de un laboratorio de formación académica de los profesionales de la salud, porque nosotros somos ese puente, ¿verdad? Entre lo que es una información bastante compleja hacia la traducción, hacia ¿verdad? Hacia las comunidades, y también hacia lo que es la medicina primaria, que en ese sentido, dentro de un punto de vista clínico se nos puede hacer más fácil, pero el challenge está en la brecha de las comunidades. ¿Cómo hago que no solamente tú comunicarte, sino que tú implementes? Y ahí entra la parte de lo que es también salud pública. En el caso de nosotros, sin esa intervención probada en evidencia, yo me siento que no tengo o sea, que no tengo herramientas que implementar. O sea, ¿por qué te hago hincapié en esto? Porque hay una diferencia bien grande cuando somos medios de nicho. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la viralidad. La viralidad no es intervención, ¿ok? Qué importante eso que estás diciendo. La viralidad no me va a mí evitar o no es lo mismo que comunicar de una manera que te evite a ti llegar a una sala de emergencia. Estamos hablando de cosas muy diferentes y vas a ver que dentro de todo lo que voy a estar hablando en este pequeño tiempo contigo, lo voy a enfatizar, porque muchas veces confunden viralidad, desinformación, la estimulación de ese cerebro a la adicción a la dopamina, a la adicción que está creando las redes sociales. Eso no es lo mismo que una responsabilidad dentro de un marco de comunicación basado en evidencia que cuente con todo el rigor científico y la estrategia probada que te ayude a ti a modelar una conducta. En este caso, se tratan de hábitos saludables. Te escucho y pienso en varias cosas. La primera, cuando hacía el bachillerato en la universidad y en conversaciones con ahora colegas, hablábamos mucho de cómo lo que se investigaba y lo que se descubría en la universidad en relación a todo el conocimiento científico, muchas veces no salía de la universidad, no llegaba a las comunidades que tanta falta hacía y continúa haciendo. Precisamente ese fue el escenario de entrenamiento que donde yo me formé cuando yo ejercí el periodismo en salud como tal, eh, fueron precisamente, valga la redundancia, todos esos laboratorios científicos donde yo me maravillaba de todo lo que estaba ocurriendo, pero yo decía, ¿y ahora cómo lo cuento? Claro. Ahora cómo lo cuento, pero cómo lo cuento no solamente qué significa para ti en un futuro, ¿verdad? Que cómo te puede beneficiar a largo plazo como paciente, como médico. Cómo yo logro que tú te intereses por algo que Sí. sabemos que va a repercutir en algún momento en tu bienestar. ¿Cómo? Sí, toda esa parte como de desmenuzar el conocimiento sin que pierda la rigurosidad científica, la rigurosidad académica, la de, como bien mencionaste ahorita, esto no es un post que se va a ir viral con una información aleatoria que sabrá Dios de dónde salió. O sea, no va por ahí, sino que es importante educarnos, informarnos adecuadamente, entrenar también nuestro cerebro para poder discernir que es como los fake news, que es real de todo lo que vemos en las redes, de toda esa vasta información que realmente nos sirve y que es descartable. Y es un reto. Eso que estás contando es un reto diario en el que nosotros como equipo a veces tenemos unas conversaciones bien interesantes dentro de lo que respecta como plataforma especializada, donde tenemos que adaptarnos a las formas y a las tendencias de cómo consumen la información dentro de las audiencias ¿verdad? Que impactamos, pero también hasta dónde yo llego, porque yo tengo que tener todo este contenido curado científicamente, y que también cumpla Mm. con el rigor científico. Y todos los días nosotros trabajamos con esa responsabilidad en los hombros, todos los días. Y todos los días es ética sobre algoritmo. Eso es bien importante porque quizás hay muchas personas que a lo mejor quieren hacer y están haciendo un trabajo importante en relación a la comunicación científica
y probablemente estén debatiendo el tema de hasta dónde llegan los estándares éticos y hasta dónde entonces, por querer comunicar, por querer educar, por querer compartir una O información. insertarse también en una conversación digital, porque desde el punto de vista de lo que son las comunicaciones, en este caso la era digital, estamos obligados a evolucionar en los formatos. Claro. Estamos obligados a implementar esa creatividad todos los días, porque yo tengo que llegar a ti de una forma creativa, pero yo tengo que llamar la atención, yo tengo que lograr que tú me consumas y yo tengo que lograr que tú te intereses por un contenido que no necesariamente tú le estás prestando atención, porque nosotros también tenemos que, dentro del punto de vista de plataforma, tenemos unas métricas y unos KPIs que cumplir, ¿verdad? Porque es parte del crecimiento. Pero la diferencia en cuando son medios de nicho, en este caso nosotros, es que nosotros ponemos por encima rigor, la ética y luego hablamos con el algoritmo. Yo no puedo sacrificar algo innegociable como es el rigor científico. Eso es totalmente innegociable. No, es algo que el día que se cruce esa línea, yo tengo que retirarme de lo que yo me dedico. Es tan importante escucharte decir eso porque vivimos en un momento específico, ¿no? En donde esas líneas se cruzan fácilmente. Y es bien difícil poder confiar en términos de cuáles plataformas, si uno puede ir a consultarlas, ¿no? Con respecto a ciertos temas, en este caso estamos hablando de la salud pública, ¿no? Pero mantener ese rigor es fundamental porque volvemos, hay mucha gente haciendo contenido, compartiendo cualquier cosa en las redes. Estamos viendo también qué es lo que se está yendo viral, que no necesariamente es contenido educativo, contenido curado, desde una óptica científica. Y también estamos viendo los No, cambios que están ocurriendo con nuestro cerebro y el consumo, el attention exactamente. span o el periodo de atención que se sigue reduciendo. Y esta competencia también de ser el primero en comunicar cualquier mensaje y esa necesidad todo el tiempo de protagonismo corrompe cuando estamos en un campo donde tenemos también en las manos de nosotros la salud de comunidades. Sí. Tenemos también en nuestras manos el poder de ayudar de ayudar a los profesionales de la salud a comunicar un mensaje importante en determinado tiempo de una realidad que se está atravesando eh, en lo que es los marcos de los pacientes, y para eso existe lo que se le llama el camino del paciente, el journey del paciente. Y cuando estamos nosotros inmersos en todas estas capas de lo que es un sistema de salud desde el punto de vista del profesional de la salud, desde el punto de vista de paciente y desde el punto de vista, Marta, de la toma de decisiones en salud, hay cosas que tú no puedes negociar. Y muchas veces esos criterios se confunden con hacerme viral, tratar de siempre ser el primero por hacerme viral, que no está malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo estoy hablando que cualquier mensaje que yo vaya a comunicar en salud tiene una gran responsabilidad sobre tus hombros. Sí, establecer, cuando hablamos de salud, cuál es la prioridad. Correcto. Y también no creerse que en el caso de salud pública yo no puedo publicar por likes y share. ¿Ok? Eso me puede dar a mí una apariencia. Pero yo tengo mucha gente que más allá de la apariencia que tú puedes dar en las redes sociales, yo tengo gente que nos mide desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de formación en salud y que nos toma como referencia. ¿Cuál es mi responsabilidad? Eso es lo que yo me tengo que preguntar todos los días. Así que todo el tiempo estamos haciendo esta valoración de criterios, pero hay algo que es un denominador común que se llama que no podemos, el rigor científico es totalmente innegociable y va por encima del algoritmo. Y siempre voy a ser bien enfática en esto porque eh, nosotros como equipo siempre nos estamos reuniendo y siempre se está exigiendo lo mismo.
O sea, nosotros no nos insertamos en la conversación cuando tengamos las herramientas probadas, porque no solamente te comunico, yo te invito a modelar una conducta. ¿Cuál es la conducta que te invito a modelar? ¿Qué te estoy dando? ¿Qué herramientas te estoy dando? ¿Cómo yo estoy aportando a ese entorno tuyo o a o a esos determinantes sociales que te rodean? ¿Cómo te aliviano la carga? ¿Cómo te la puedo aliviar? ¿Verdad? Y son muchas las cosas que se toman en cuenta detrás de cada publicación, por lo menos en el equipo de nosotros. Quizás hay algunas personas que puedan pensar que la salud pública, o cuando hablamos de salud pública, muchas veces es como, bueno, sí, las epidemias ocurren cuando ocurren situaciones grandes en términos de salud, como sucedió con la pandemia, por ejemplo, pero también la salud mental es un componente importante dentro de los temas de salud pública. Em, por qué tú crees que la salud mental debería como formar parte de la conversación y tener también un lugar, no privilegiado, pero sí un lugar como central dentro de las discusiones Protagónico. de salud pública? ¿Tú recuerdas las computadoras de antes que lo primero que decían era, está dañado el sistema operativo? Y sin sistema operativo no teníamos nada. Así es la salud mental. O sea, Qué buen ejemplo. la salud mental es la infraestructura de un ser humano y de las comunidades. O sea, eso es verlo como un sistema operativo donde básicamente un individuo sin salud mental, tú no puedes tomar las riendas de una enfermedad crónica. Tú no puedes tomar las riendas de un diagnóstico que a lo mejor en ese momento no es tan agradable. Eh, Toda tu estabilidad, tu entorno depende de tu salud mental, incluso dentro de lo que es tu entorno familiar. Em, y si tomáramos la salud mental como el protagonista y la raíz de todo, créeme que tendríamos comunidades diseñadas desde la prevención y no desde la reacción, que son dos cosas muy diferentes. Y es algo que siempre, no solamente tratamos de siempre, de alguna manera u otra, recalcar eso aquí en Neuroeducados, sino también todo lo que hacemos en Neuroeducados como organización, porque nuestro enfoque es precisamente preventivo. Ya lo remediativo no es que no sea importante, es demasiado importante, es necesario, pero hay mucho que se puede hacer desde la prevención, que no es otra cosa que incluso evitar enfermarnos en muchas ocasiones, porque tomamos las medidas necesarias para no incurrir en conductas de riesgo y hacer todo lo que podemos hacer, todo lo que está en nuestras manos para evitar precisamente estar en situaciones de riesgo de enfermedad que de no haber hecho lo que nos tocaba por desconocimiento o por las razones que fueran, pues sí redundó en que termináramos padeciendo quizás algún trastorno. Y te escucho y estás hablando de la fórmula más rentable en salud pública a nivel de hasta costo efectividad de los sistemas, que se llama prevención. Desde la prevención nos ahorramos tanto, la parte económica, los malos ratos, Todo. todo. Entonces, estás hablando de la fórmula más rentable dentro de un sistema de salud que se llama la prevención. ¿Cómo es que podemos conectar la salud pública y la salud mental en la vida cotidiana de las personas, más allá de como de ese sistema de salud que precisamente por lo que estaba diciendo, pues a veces puede ser un poquito complicado, engorroso, hay mucho camino que andar en términos de cómo habilitar un sistema de salud que sea más amigable para los pacientes, para la familia. Entonces, ¿cómo conectamos ahí la salud pública y la salud mental en todo lo cotidiano? Te voy a responder y voy a ser bien humilde en esta respuesta porque la experta en neurociencia es Justin. La voy a tomar en estos momentos como profesora. Pero precisamente la neurociencia nos enseña que el cerebro prioriza la información por este sistema límbico, desarrollado, ¿verdad? Que está en la parte de las emociones, antes de hacer un análisis por esa corteza prefrontal. ¿Ok? Si esta información que te estoy comunicando no conecta con este sistema de valores por el que primero, ¿verdad? Tú estás registrando a nivel de emoción, simplemente yo la descarto. Yo la descarto.
Hoy día la palabra mágica es conectar, ¿verdad? Pero ¿cómo conecto contigo? ¿Cómo hago que lo que te estoy ofreciendo o lo que te estoy comunicando, mejor dicho, em, vaya a tono con tus sistemas de valores y conecte contigo? Y en ese sentido, todas las decisiones en salud son una prioridad, como mencioné al principio. Balance entre el riesgo percibido y la recompensa. Y nosotros siempre vamos a estar buscando, ¿verdad? O esa recompensa o de alguna manera para protegernos buscamos esa evitación, ¿verdad? De lo que es un riesgo. Así que eso es lo que conocemos hoy, ¿verdad? Como la alfabetización en salud, eso es lo que busca. De qué manera te comunico y cómo genero esa conexión emocional contigo que me permita a mí que tú puedas consumir una información y puedas implementar una estrategia en beneficio de tu bienestar. Cuando hablamos de, por ejemplo, pensando en el contexto actual y lo que hemos vivido en los pasados años, las crisis, los desastres, los problemas de violencia, la pobreza, la inequidad, ¿qué rol juega, verdad, la comunicación ahí a la hora de proteger la salud mental comunitaria y en términos de salud pública en general? Yo creo que ahí, ¿verdad? El tema de la comunicación científica es súper importante. Eh, esa pregunta, mira, de una manera simple, esta parte interesante es una de las que a mí me gusta. Cuando hablamos de la palabra crisis, en el caso de nosotros, no es crisis. En el caso de la comunicación es una oportunidad. ¿Por qué? Nosotros ahí nos convertimos como en este ancla cognitivo. ¿Qué significa eso en palabras más simples? Nosotros tenemos que lograr reducir esa carga de estrés. Nosotros tenemos que lograr darte dirección. Nosotros tenemos que lograr incluso darte esperanza, porque mucha gente eso es lo que está buscando. Y en ese sentido, te estoy hablando que nos estamos convirtiendo o nos convertimos en ese momento en esta primera línea de defensa, ¿verdad? Esta primera línea de defensa que va a tener un impacto sobre ese escenario de crisis que está ocurriendo en determinada comunidad en ese momento. Y vivimos hace unos pocos años, 2020 con el COVID, donde precisamente pues nos enseñó muchos, ¿verdad? Muchos términos dentro de lo que es la comunicación en salud resurgieron, mejor dicho, muchos términos. Alfabetización no es un término nuevo, resurgió a partir del 2020. Epidemiología, tasa de incidencia, prevalencia no son términos nuevos, pero resurgieron a base de una crisis que ocurrió y la primera línea de defensa precisamente fue la comunicación en salud pública. ¿Qué errores comunes hay a la hora de comunicar precisamente o cuando se habla en este caso, pues de la salud mental relacionado o desde las políticas públicas, o incluso en las campañas institucionales? Y esto lo digo con mucho tacto, pero siempre lo veo diariamente también, es la deshumanización y el exceso de lo que es la tecnificación, el tecnicismo. Ese exceso que me bloquea también, que me produce no entenderte del uso de tecnicismo, la deshumanización. em, Tú ves que se habla a la gente, pero no con la gente. Eso es diferente. Y se tiende, mm, y en esto tú me puedes corregir, a simplificar el trauma. Totalmente. Tú no puedes simplificar el trauma porque tú estás tapando lo que puede ser la raíz de un problema real. Y precisamente ahí ocurre lo que es la desconexión entre política pública y la necesidad real de un ciudadano. Y lo vemos tan recientemente, trayendo otra vez el ejemplo de las vistas públicas con respecto a la ley 408, en donde sí había un panel de expertos profesionales, se les reconoce su expertise,
También estaba todo el componente de la rama legislativa que estaba, que trae, ¿verdad? Todo el tema de las vistas para con la consideración de las enmiendas de la ley. Pero ciertamente lo que faltó dentro de todo ese proceso es la voz de las personas que padecen ciertos trastornos, que sufren, que se ven afectados por cómo está la ley actualmente y cómo hasta cierto punto es parte de la crianza, de la educación, de cómo nos forma el sistema, que si nosotros en primera persona no atravesamos cierta experiencia, nos Correcto. cuesta demasiado. Y que es mejor que la está viviendo. Sí, porque si no hemos pasado por la experiencia, nos cuesta mucho tener empatía como para poder, hasta cierto punto, por llamarlo de alguna manera, defender el, los derechos o las necesidades que puedan tener los pacientes que están atravesando ciertos trastornos. Y no es que seamos malos o buenos, porque esto no es para antagonizar ni generar una situación terrible, sino es el hecho otra vez de que sí podemos hablar desde nuestro expertise, quizás desde cierta experiencia como profesionales, pero nos cuesta mucho si no hemos vivido la experiencia y o no estamos necesariamente trabajando al momento con alguna comunidad, por ejemplo, o algún sector de la población que esté atravesando cierto trastorno, que es algo que vivimos día a día y de lo que podemos hablar como testimonio también porque lo estamos viviendo. Entonces, lo menciono porque creo que aciertas mucho cuando dices esa parte de la deshumanización, esa parte del tecnicismo, de que sí somos capaces como profesionales de la salud de explicarlo todo muy técnicamente, Definirlo, muy buscarlo. científicamente. Pero quien está viviendo la necesidad real, cómo la vive, qué enfrenta. Y ahí tú ves que hay una desconexión total. Sí, Una desconexión total. Y algo que veo que cada vez aumenta más es precisamente simplificar el diagnóstico X hasta, hasta llevar a lo que es también el romanticismo de lo que son las enfermedades, que eso lo vemos en redes sociales todo el tiempo. Y ese es un gran problema. Incluso te voy un poquito más allá, y esto se está dando también mucho hoy día con los jóvenes. Y sé que estamos hablando de lo que son las campañas, ¿verdad?, de política pública, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que se romantiza o se usa tanto tecnicismo y ocurre esta desconexión que a veces hasta el síntoma de una enfermedad cualquiera se convierte hasta en un símbolo de identidad. Hasta eso estamos llegando, Marta. sí. O sea, estamos viendo que ese síntoma que tú estás viviendo, eh, cualquiera que puede ser en cualquier escenario, que te puede dar también un espacio para hacer una voz dentro de lo que son los derechos, ¿verdad? De mejorar lo que son las políticas públicas en beneficio, en este caso, de condiciones a nivel de salud mental. Lo asumen como un símbolo de identidad. O sea, que todo eso que estamos hablando en estos momentos, que estamos definiendo, se convierte en una cadena que no te imaginas. Y es preocupante. Sí, es preocupante porque al final del día, más allá también de lo que podemos ver en las redes sociales y en los distintos medios, se queda muy superficial por lo que precisamente acabas de explicar de quizás desde la buena fe y la buena voluntad, querer visibilizar ciertos síntomas, pero ciertos síntomas no son los trastornos como tal, es mucho más complejo que eso. Y si no Y le damos participación dentro del escenario de los responsables de implementar política pública en beneficio de ciertas poblaciones, sí, cuando tenemos el peritaje clínico y científico allí abogando y no le das el espacio a quien realmente necesita, pues es que no le veo el resultado que estamos esperando, porque ¿quién mejor que lo vive? ¿cómo podemos hacer para lograr comunicar estos temas, verdad, complejos como el trauma, el estrés crónico, la prevención, que es tan importante, sin, sin ser tan técnicos, es explicando bien, pero sin perder la rigurosidad? Eso es como una ecuación bien complicada.
al principio te mencioné alfabetización en salud estratégica y te lo voy a simplificar un poquito más. Nosotros tenemos que hacer analogías precisas, ¿verdad? Dentro de lo que es comunicar con rigor. ¿Qué significa eso? El arte de hacer lo complejo comprensible, eh, y esa capacidad de comprensión que tú puedas tener que se traduzca a la acción. Esa es la línea. Yo me encargo de garantizar un rigor, pero a la misma vez yo te voy a hacer una analogía que conecte con tu emoción, tú la comprendes, tú accionas. Esos son más o menos unos pasos ahí que, ¿verdad? Te lo puse de la manera más simple porque todo parte de neurociencia, todo parte de lo que tú consumes, cómo tú alimentas, cómo tú le das oportunidad también a tu cerebro, cómo tú provocas que el cerebro también genere neuroplasticidad, que nos dé el espacio para que se adapte a lo que son, ¿verdad?, conductas nuevas. Y de eso lo digo con humildad porque usted es la perito en esto. Sí, Pero si importante. no conociéramos ¿verdad?, esta parte neurocientífica del consumo de mi entorno, por ponerlo ¿verdad?, de una manera más general y más simple, yo no puedo comunicar. En el caso de los medios de nicho, ¿verdad? Y los periodistas y ¿verdad? Yo también estudié periodismo, tenemos una gran responsabilidad en todos los temas de formación, de educación y tenemos, ¿verdad? Por eso a la prensa se le dice el cuarto poder. Y cuando aún más bregamos en salud, cuando manejamos también un medio de nicho, tenemos triple responsabilidad. Y ¿verdad? Que es la que te he descrito. En ese sentido de darle la profundidad, pero también tengo que hacer que la comprendas. Y no sé si se me nota, pero esta es una pasión por la cual, ¿verdad? Yo tengo hace más de una década ejerciendo y me entretuve muchísimo en esta dinámica de cómo traduzco esta información, cómo la hago llegar, cómo me adapto al consumo del formato digital de una manera responsable, que no me salgan de los cánones ¿verdad? Que me enseñaron, ¿verdad? Dentro de lo que es la responsabilidad de un salubrista. Así que espero habértelo definido de una manera simple. Definido y desmenuzado adecuadamente. Exacto, sí. Y precisamente en eso de la simplicidad, ¿cómo o qué significa realmente tener acceso em, a la comunicación en los temas de salud en términos pues del lenguaje, de los recursos, de las tomas de decisiones? Marta, mira, de nada sirve yo tenerte un recurso si mi barrera es el lenguaje. Es bien sencillo, lo tienes que ver de una manera tridimensional. Tú tienes el recurso, en este caso el recurso, pues si me pongo en el lado de un paciente, el médico, eh, lo tengo a él, tengo el paciente que tiene que comprender, pero a la misma vez el tercer factor sería que yo salga de esa triada empoderado para tomar decisiones. Ahí es como una trilogía. Tenemos el recurso o tridimensional, como lo quieras ver. Tenemos el recurso, tenemos la comprensión del lenguaje, pero también tengo toda la capacidad para tomar decisiones. Ahí se cumple, ¿verdad? Se escucha sencillo, pero en la vida diaria de un profesional de la salud no lo es. Es un reto todo el tiempo. Creo que es importante que hablemos de los riesgos que pueden haber dentro de la banalización y la romantización de la salud mental en las plataformas digitales. El autodiagnóstico. El Sí. autodiagnóstico y la creación de expectativas que no son reales por esta felicidad constante que estamos viendo por las tendencias pasajeras. Y tendencias pasajeras es dentro de lo que son las redes sociales. La nueva música, el nuevo trending y esas tendencias pasajeras lo que puede llevar es a una saturación innecesaria de servicios, ¿verdad? De salud que pueden estar tapando realmente lo que es una necesidad
de salud mental en cualquier individuo. Nosotros nos vemos tentados a, vuelvo y repito, a ser parte de la conversación digital, a vernos, a ser parte de esta generación, ¿verdad? Donde estamos todos en las redes sociales, donde tenemos que estar en las redes sociales porque ese ya es nuestro CV, nuestra carta de presentación. Ya yo no voy a ningún lado o no tomo decisiones si no voy a tus redes sociales o a tu página web. Eso es ya una decisión, ¿verdad? Por default. Pues, necesito interrumpirte un momento Cuéntame. para recalcar eso que acabas de decir. Quizás hay muchas personas que no entienden eso. Otra vez, como las redes sociales son el nuevo CV interactivo o el nuevo resumen interactivo. Entonces, Y la primera impresión, ¿sabes qué esa, nos decían los padres? La primera impresión es la que cuenta. Te tienes sí, que vestir así, tienes que hablar así, te tienes que parar así, o no puedes decir esto, las manos van acá. Ahora las redes sociales es esa primera impresión para bien o para mal. como usted tenga sus redes sociales, lo que usted publique, tanto a nivel personal, profesional, como lo que usted le dé share en buen español, publique de otras personas, las personas a quienes usted sigue, Correcto. es bien importante. ¿Por qué? Porque son decisiones tomadas desde la conciencia o desde quizás, no voy a decir la inconsciencia porque hay que estar consciente para poder, ¿verdad?, tomar todas estas decisiones. A lo mejor nos falta información, pero todo lo que usted publica en las redes sociales tiene un peso importante y una importancia también en términos de cómo los demás le ven a usted para propósitos de empleo, de colaboraciones, de cualquier tipo de manera en cómo usted se vaya a relacionar. Todo cuenta en términos de las redes sociales. ¿Y Todo cómo es te muy perciben? importante. ¿Cómo te Sí, perciben? Porque incluso tú en las redes sociales hoy día marcas algunos intereses, ya sea por comida o por viaje, y personas que a lo mejor te añaden desde el punto de vista profesional o cualquier, ¿verdad? Que te añaden pues porque sí, ya creen que te pueden conocer lo que te conocen. Y sí. no realmente, tú lo que estás viendo es la cara, ¿verdad? De lo que es un individuo, pero tú no estás viendo su vida. Entonces esto puede ser otra conversación, ¿verdad? Aparte, pero Para otro sí, las programa. redes sociales es tu CV, es tu carta de presentación y un mal share te puede costar un trabajo. Totalmente. Un O mal una share. relación. Exactamente. Todo. Así que precisamente me hablaste de un término que es bien importante en estos momentos que estamos viviendo y es la romantización en salud. Precisamente hablábamos al principio, simplificar el trauma, ¿verdad? Y esa felicidad constante que tú estás viendo en redes sociales no es real. Y eso precisamente nos conlleva a ser parte de lo que son tendencias pasajeras y crear una falsa expectativa de servicios en salud que no necesariamente son los que tú realmente necesitas dentro de la realidad que tú puedas tener a nivel de individuo. Sí, quiero añadir que, sobre todo con lo concerniente a los temas de salud mental, eh, hay que tener mucho cuidado, tanto las personas que trabajan en la parte de educación en salud, como los distintos profesionales del área de salud mental, que sí, pues que quieren darse a conocer, promocionar los servicios que ofrecen, todo eso es válido, es importante, hacen falta profesionales, ¿no? Y hace falta que la gente se entere, pero hay que tener mucho cuidado por lo que mencionas de que los procesos de sanación a veces pueden ser complicados, pueden ser muy densos, pueden ser extensos. No todo se resuelve con hacer cuatro cositas y ya vamos a estar perfectamente bien. Ni en el scrolling. Ni en el scrolling tampoco, que lo que está conllevando es lo que se llama el brain rot, que no es, bueno, en buen español es que se nos está friendo el cerebro porque nuestra corteza prefrontal no puede asumir la carga que genera el exceso de dopamina rápida y eso nos tiene desregulado el cerebro. Entonces, otra vez, es importante tener eso presente, ser conscientes y ser responsables de no estarle vendiendo sueños a las personas de la curación es milagrosa, haces estas tres cositas y ya vas a estar perfectamente bien. Y te hago un pequeño paréntesis súper rápido porque lo que estás contando, eh, acabo de acordarme que por todo esto que está saliendo a nivel científico del scrolling a nivel del cerebro, sobre todo
en estos jóvenes. Yo también tengo un hijo de 12 años y todo eso que viene detrás de él y después de, ¿verdad? Todo el mundo ya tiene un celular. Yo recuerdo que al principio de que él comienza su clase intermedia, a mí un maestro me mandó una razón con él y me dice que por qué yo no le estaba dando el celular. Y lo digo desde el punto de vista de lo que estás describiendo, de la dopamina, el scrolling y todo eso. Y en ese momento acababa de salir un estudio, tanto el de ChatGPT, con la universidad, las conexiones neuronales, como también de la necesidad también de provocar un brain detox de la parte, de la parte de digital. Y yo le dije, bueno, profesor, él viene de unas vacaciones donde él está libre. Yo he tomado la decisión de quitarle el celular o removerle el celular, ¿verdad? De manera temporal por 2 semanas, en lo que él se desconecta y cae en tiempo académicamente, porque estos muchachos de hoy día lo que están en el scrolling. Y yo necesito asegurar que ese cerebro se atempere académicamente a ese nuevo ritmo. Y esa soy yo, ¿verdad? Que no me quiero imaginar adultos o jóvenes que realmente tengan una necesidad clínica a nivel de salud mental que no se la están atendiendo o por romantizar, que es lo que estamos hablando, o por la adicción del scrolling. Yo voy a decir algo que creo que nunca había dicho públicamente, aprovechando el tema, y es que los niños y los jóvenes no tienen que tener celular. Y lo que acabo de decir no tiene nada que ver con separarlos de la tecnología. No, o sea, hay distintas maneras y los maestros lo saben, los profesores lo saben, de integrar la tecnología en clase y que el celular no sea un tema dramático ni sea una situación terrible. Ni Ellos, un trauma, o sea, ni qué un trauma trauma. tampoco porque generaciones de los millennials hacia atrás nos criamos sin teléfono en la escuela y el aprendizaje fue otro y no sufrimos las consecuencias que están teniendo nuestros niños y nuestros jóvenes, que da para otro programa y lo vamos a hacer, pero ahora retomando, ¿verdad? El tema de salud pública y de cómo estamos viviendo todo esto de la comunicación, la salud mental, la romantización de lo que se ve en los medios, ¿no? Hay que ser muy, muy responsables con eso y no... Y precisamente en esa misma línea, ¿qué pueden aprender los periodistas, los comunicadores y los creadores de contenido sobre salud pública y salud mental hoy? Necesitamos formarnos en términos de salud pública, en el sentido de que tenemos que saber cómo vamos a comunicar esos datos y cómo se traducen en el actuar diariamente de la comunidad que nos consume. Por eso desde un principio comencé, esto es una gran responsabilidad, esto no es cualquier cosa. Y sobre todo, trabajar convencidos desde el punto de vista de que la comunicación produce un impacto en vidas. Partiendo de ahí, tienes que tomar en cuenta lo que es el que esa información que tú comuniques se va a traducir en un modelo conductual de muchas personas. Y precisamente el tratar de comunicar ese dato de una manera simple, pero a la misma vez no solamente darle el dato, darle las herramientas de lo que puede hacer como individuo. Ahí está la clave. No es comunicar por comunicar. No es comunicar por comunicar. Es que esos datos se traduzcan ¿verdad? Se traduzca a una acción. ¿Qué acción yo quiero producir en quien me consume a mí? ¿Es un hábito saludable? ¿Es comunicar desde el miedo? ¿Es la histeria? ¿Es el sensacionalismo? ¿Es que simplemente me dé likes y shares? Cada uno debe responderse. Una pregunta importantísima. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Si pudieras dejar un mensaje para quienes trabajan en salud pública, em, sobre todo porque comunicar también es una manera de prevención, ¿qué les dirías? Reducir la incertidumbre porque se trata del combustible biológico del estrés crónico. Y te estoy hablando desde un punto de vista de salud mental. Cuando reducimos incertidumbre y lo sustituimos por herramientas, hacemos un cambio bien radical. Bien radical. Y al principio de comenzar este programa contigo,
te mencioné que la comunicación en salud de una manera efectiva te puede evitar una visita a sala de emergencia. Y eso es mucho que decir. Para yo provocar esa acción, pasó mucho a través de ese camino, porque estamos provocando la toma de decisiones. ¿Cómo yo la provoqué? Ahí está el trabajo, ahí está el reto. Yo creo que hay mucho camino que recorrer. Yo creo que es importante también invitar a la gente a, sobre todo, más que mantenerse informado adecuadamente, también educarse en los procesos, a no, algo que hablamos bien brevemente en el segmento anterior, tenía que ver con también aprender a discernir de todo lo que consumimos, no convertirnos como una especie de zafacón digital, no convertir a nuestro cerebro. Robots, ya parecemos robots. Exacto, en una especie de zafacón digital porque no nos lleva a nada y nos afecta nuestra salud integral, no solamente la salud mental. Y la necesidad de inmediatez, y lo digo en todas en todo el panorama, la necesidad de la inmediatez de estar conectado, y si no estoy Me conectado, estoy perdiendo se de cae el algo. mundo, eh, alto. Es, Ahora el reto es cómo me desconecto, cómo vuelvo hacia mí, ¿verdad? Y me pasa, y nos pasa, porque básicamente todo el trabajo muchas veces está en este dispositivo. y es complicado poner límites, pero sí se puede. Belinda, bien brevemente, un poquito sobre Public Health Latam y dónde podemos conseguirlos. Pues Public Health Latam es una plataforma especializada en salud pública. Vamos dirigidos tanto a profesionales de la salud como a los pacientes. Estamos desde Puerto Rico, mucha honra. Sí. Estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado en poco tiempo. Y nos pueden buscar en www.phlatames.com. Y cualquier duda o pregunta nos pueden escribir al correo electrónico info@phlatames.com. Gracias, Belinda, por acompañarnos hoy. Bien importante que sigan a Mar Educados en Instagram, Facebook, LinkedIn. Nos pueden escribir a info@mareducados.org. Compartir este video es completamente gratuito. También darnos like.